Hola chicos, bienvenidos a la clase de física. Este tema lo vamos a ver en dos partes. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver circuitos. Y vamos a ver tres tipos de circuitos. Circuito en serie, circuito paralelo y vamos a ver los circuitos mixtos. Aquí les voy a enseñar y vamos a ver cada una de las características que tienen los circuitos en serie y tienen los circuitos en paralelo. Ahora, los circuitos mixtos, desde ya se los aviso que es una combinación de ambos. Entonces vamos a aprender a reducir circuitos mixtos, aplicando todos los conceptos y las características propias de un circuito en serie y de un circuito en paralelo. Por ejemplo, vamos a ver un circuito en serie. Un circuito en serie tiene esta forma. Entonces, aquí tiene resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. ¿Qué características tiene el circuito en serie? De acuerdo, porque el circuito en serie tiene sus propias características. Y la primera característica del circuito en serie es que la intensidad de corriente es la misma que pasa por todas las resistencias. No vamos a encontrar otra corriente. Si nos dicen que es un arreglo en serie de las resistencias y la intensidad de corriente es de 15 amperios pasan por todas las resistencias. ¿De acuerdo? La otra característica es que el voltaje del circuito es igual a la sumatoria de todos los voltajes. ¿De acuerdo? Y la resistencia equivalente del circuito es igual a la sumatoria de todas las resistencias. Entonces, estas son las tres características básicas del circuito en serie. Se las va a tener que aprender y las va a tener que manejar. Ok, veamos. Ahora, el otro circuito, el otro tipo de circuito son los circuitos en paralelo. ¿Ok? Circuitos en paralelo. Entonces, ¿cómo sabemos que un circuito está en paralelo? El circuito en paralelo tiene esta forma. Están paralelas, ¿verdad? Y tenemos las dos resistencias, tres resistencias. Ok, eso es un arreglo en paralelo que le llaman, ¿ya? Entonces, ¿qué características tiene el circuito en paralelo? Acuérdense que también aquí se aplica la ley de Ohm, ¿verdad? Que ya vimos en la clase anterior. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene el circuito en paralelo? Bueno, aquí la resistencia equivalente la vamos a hallar de esta manera. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Se recuerda que en el serie la R equivalente era la sumatoria de todos. Hoy aquí vamos a usar fracción. A la hora de sacar la equivalente vamos a tener que hacer los despejes respectivos en la ecuación. En el circuito en paralelo el voltaje es el mismo que pasa por todo el circuito. Si nos dice que el arreglo en paralelo está conectado a una fuente de voltaje de 12 voltios pasan por todas las resistencias. Y la corriente del circuito es la sumatoria de todas las corrientes que pasan por cada uno de los resistores. Aquí es donde cambia un poquito. Se recuerda que en el serie el voltaje había que sumarlo y la intensidad de corriente era la misma por todo el circuito. Aquí no. ¿De acuerdo? Estas son las características. Nos vamos a dedicar ahorita a resolver estos dos tipos de circuito. En la segunda parte vamos a resolver los circuitos en, ¿cómo se llama? Mixtos. Por ejemplo, nos dicen, mire, tres resistencias. Ok, tres resistencias. Resistencia 1 igual a 2 ohmios. Nos dice que la resistencia 2 es de 4 y la resistencia 3 está de 6. Resistencia 2 de 4 ohmios y la resistencia 3 es de 6 ohmios. Nos dice, están en un arreglo en serie. Determina la resistencia equivalente y la intensidad de corriente que circula por cada una de ellas si el voltaje de la fuente es de 12 voltios. Recordemos que en un circuito en serie el voltaje es el mismo, no hay ningún problema. Como ya nos dijeron que están en serie,
Entonces, en el literal A vamos a encontrar la resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente es la sumatoria de todas las resistencias. Entonces, la R equivalente, esta R equivalente es la R equivalente del circuito, es la resistencia total del circuito. Y me dicen que es 2 más 4 más 6. Y la resistencia equivalente es de 12 ohmios. ¿De acuerdo? Esta es la resistencia equivalente. En el literal B nos dicen, mire, cuál es la intensidad de corriente que pasa por cada una de ellas. Ok. Vamos a sacar la intensidad de corriente por cada una de ellas. ¿Ok? Sabemos que el voltaje va a ser el mismo en cada una de las resistencias. Entonces, la intensidad de corriente 1, corriente según la ley de Ohm, es voltaje sobre resistencia. Entonces va a ser voltaje sobre resistencia 1. Entonces la intensidad de corriente 1 va a ser 12 entre 2. Y 12 entre 2 nos da una intensidad de corriente de 6 amperios. ¿Ok? Entonces, la corriente que pasa por el resistor 1 es de 6 amperios. Veamos, en la corriente 2, la corriente 2 va a ser voltaje sobre resistencia 2. Entonces va a ser 12 entre 4. Y 12 entre 4 es 3 amperios. Y la corriente 3 la vamos a encontrar como voltaje sobre resistencia 3. Y esto va a ser 12 entre 6. Y la corriente 3 es de 2 amperios. ¿Ok? Ahora, la corriente total del circuito. La corriente total del circuito es la sumatoria de las tres corrientes. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, la primera corriente nos dio 6. 6 más 3 más 2. 6 y 3, 9 y 2, 11. Entonces, la corriente de todo el circuito es de 11 amperios. Fácil, ¿verdad? Lo único que hemos hecho es que nos dan las resistencias y nos dicen, mire, es un arreglo en paralelo, mire, es un arreglo en serie. Y nos dieron el voltaje, en este caso es un arreglo en serie. Entonces, esta es la resistencia equivalente, cada una de las corrientes por cada uno de los resistores y la corriente total, que es la sumatoria de todas las corrientes. ¿De acuerdo? Este es un arreglo en serie. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nos dieran en el número 2, qué sucediera si nos dan las mismas resistencias? ¿De acuerdo? Nos dan las mismas resistencias y nos dice que es un arreglo en paralelo. Entonces vamos a aplicar las condiciones de paralelo. Eso lo vamos a hacer en la segunda parte del video. En la segunda parte del video vamos a hacer el arreglo en paralelo y les voy a enseñar cómo reducir un circuito mixto. ¿De acuerdo, chicos? Cuídense y nos vemos en la segunda parte de la clase.